Bienvenido al estudio de la palabra de Dios. Continuamos con la serie Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Y hoy tenemos la parte 5 de la creencia número 1, la palabra de Dios, que pertenece a la doctrina de Dios. Bienvenido. Hoy vamos a ver la inspiración y los escritores. El Espíritu Santo preparó a ciertas personas para que comunicasen la verdad divina. La Biblia no explica detalladamente cómo calificó a estos individuos, pero de alguna manera formó una unión entre el agente divino y el humano. Quienes tuvieron una parte en la escritura de la Biblia no fueron escogidos porque poseyesen talentos naturales. Tampoco la revelación divina convierte necesariamente a una persona o le asegura una vida eterna. Balaam proclamó un mensaje divino estando bajo la inspiración, a la vez que actuaba en contra de los propósitos de Dios. Números 22:14. Qué interesante es esto, queridos amigos, queridos hermanos, que aun cuando puedes ser profeta, no te asegura una vida eterna. Y el ejemplo tenemos en Balaam. En Números capítulo 22 al capítulo 24 se cuenta toda la historia de Balaam. Y aunque profetizó lo que Dios le dijo, él mismo se perdió. David fue usado por el Espíritu Santo, cometió grandes crímenes. Salmo 51 refleja lo que el Espíritu Santo produjo en él como arrepentimiento. Todos los escritores de la Biblia fueron hombres de naturaleza pecaminosa, que necesitaban diariamente de la gracia de Dios. Podemos darnos cuenta en el caso de David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero el día que se separó de Dios, cometió graves pecados. ¿Cuánto más nosotros debemos estar preocupados por nuestra relación con Dios, de no separarnos? Porque si esos pecados cometió David, ¿qué pecados podríamos cometer nosotros? Romanos capítulo 3, versículo 12, dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La inspiración que experimentaron los escritores bíblicos fue más que la iluminación o la dirección divina, puesto que todos los que buscan la verdad la reciben. En realidad, los escritores bíblicos a veces escribieron sin entender plenamente el mensaje divino que estaban comunicando. Y veamos lo que nos dice 1 Pedro 1:10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Las respuestas de los escritores a los mensajes que portaban no eran todas iguales. Daniel y Juan dijeron sentirse grandemente tristes, perplejos en cuanto a sus escritos. Veamos lo que dice Daniel capítulo 8, versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Cuando Daniel recibió la visión que Dios le estaba presentando, recuerden que Daniel recibió una visión desde su tiempo hasta el final del tiempo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no le ocultó nada de lo que
este mundo iba a vivir. Y cuando Daniel ve esta gran visión, dice que él se enfermó, se sorprendió, se asustó y estuvo enfermo. Ahora, ¿cómo reaccionó el discípulo amado? Apocalipsis capítulo 5, versículo 4, dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Podemos darnos cuenta que cuando el profeta de Patmos escuchó la visión, vio lo que Dios le estaba diciendo, él se puso a llorar. ¿Cuántas veces como predicadores nosotros nos sorprende el mensaje que Dios tiene para su iglesia? ¿Y cuántas veces ese mensaje llega a lo profundo del corazón que nos enferma o que nos hace llorar como lo hizo con el profeta Juan, el discípulo amado? Pedro, regresamos otra vez con el apóstol Pedro, indica que otros escritores escudriñaron en busca del significado de su mensaje o de los otros. Y los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. 1 de Pedro 1:10. Aun cuando los profetas no lograron entender e investigaron lo que la profecía que habían recibido significaba, ellos la presentaron tal cual es. A veces, estos individuos temían proclamar un mensaje inspirado y otras veces hasta altercaban con Dios. Vamos a ver el ejemplo de dos profetas. El primero es el profeta Habacuc. En Habacuc 1 encontramos que el profeta protesta contra Dios y dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menos, por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Aquí el profeta le está reclamando a Dios, porque parece ser que aunque Dios ve todo, Él calla, Él no ve que el impío está prosperando, que el impío destruye al justo. Continúa la protesta de Habacuc. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrarán y se regocijará. Por esto hará sacrificio a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. El profeta protesta contra Dios. Y ahora tenemos el otro ejemplo más conocido, el ejemplo de Jonás, el profeta, que no quiso seguir el mensaje, responder al mensaje divino inmediatamente. Y nos dice el capítulo 1, versículo 1 al 3 de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Qué interesante. Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive a predicar y llevara un mensaje especial. Pero Jonás, en lugar de obedecer a Dios, decide huir de la presencia de Dios. Ahora vemos Jonás capítulo 4,
Versículo 1 al 11. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Qué interesante, ¿verdad? Jonás conocía muy bien a Dios. Jonás sabía que él era un Dios clemente y piadoso, tarda en enojarse y de grande misericordia, y que se arrepiente del mal y que puede perdonar. Pero esto le molesta al profeta. Continúa, y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Podemos darnos cuenta cómo Dios en su inmenso amor prepara una sombra especial para Jonás para enseñarle una gran lección. Pero aún así, Jonás se enoja contra Dios. Jonás protesta por la misericordia de Dios. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Los comentaristas nos dicen que había aproximadamente unos 600,000 habitantes en Nínive. Ustedes pueden imaginarse eh, el gozo que habría en nosotros si con una predicación 600,000 se arrepintieran y regresaran a los pies de Cristo Jesús. Pero Jonás se enojó tanto. Aún así, Dios lo amó. Aún así, Dios tuvo consideración de Jonás. Esa misericordia que tuvo para Nínive, también la tuvo para Jonás. Yo te pregunto en esta ocasión, querido amigo, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Eres como Jonás, que quiere huir de la responsabilidad que Dios le ha llamado, que Dios le ha dado? Yo te invito en esta ocasión para que tú puedas tener una relación más estrecha con Dios hoy, puedas dedicar tiempo al estudio de su palabra, que hay un mensaje especial que tú también tienes que dar, un mensaje de salvación donde muchas almas pueden y deben prepararse para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarte para que oremos juntos. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, en esta ocasión, querido Dios, queremos reconocer que muchas veces tú nos has dado el mensaje para predicar a nuestro prójimo, pero queremos huir de tu presencia. Pero ¿a dónde huiremos de tu presencia? ¿Dónde nos esconderemos de tu ojo si en todos lados tú estás allí? Gracias por la misericordia que tienes para cada uno de nosotros. Y así como tuviste misericordia de Jonás y lo llevaste a Nínive a predicar,
Queremos que tú nos lleves hoy hacia las personas que han de ser salvas y podamos predicarles el mensaje de que Cristo Jesús viene pronto y deben estar preparadas para su pronto regreso. Bautízanos hoy con tu Santo Espíritu, Señor, para que al predicar lo hagamos con poder, lo hagamos con sabiduría, lo hagamos con tacto, lo hagamos haciendo una entrega personal incondicional a ti y permite que podamos ver los resultados del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean y que juntos podamos entrar en la patria celestial. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Te invito para que nos acompañes en el siguiente capítulo.